La discapacidad no está en el cuerpo, sino en las barreras que pone la sociedad. Todos tenemos capacidades diferentes, pero los mismos derechos. Hola a todos, hoy queremos hablar sobre un tema fundamental, la forma en que hablamos sobre la discapacidad y las personas que viven con ella. Pero antes de entrar en las palabras, es importante tener claro algo esencial, ¿qué es realmente una discapacidad? Una discapacidad no es una enfermedad ni algo que se cura. Según la Organización Mundial de la Salud, es una condición que puede afectar el cuerpo, la mente, los sentidos o las emociones de una persona y que puede limitar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Pero esto no define a la persona, no es lo que ella es, sino la característica más dentro de su vida. Exactamente, hablamos de diferentes tipos de discapacidad. Física, cuando afecta el movimiento o la movilidad. Sensorial, como la discapacidad visual o auditiva. Intelectual, cuando hay limitaciones en el funcionamiento cognitivo o en el aprendizaje. Y también psicosocial, relacionada con condiciones de salud mental. Y hay algo clave, muchas veces la principal barrera no es la discapacidad, sino el entorno que no está adaptado o los prejuicios que aún existen. Por ello, el lenguaje es tan importante. Como por ejemplo, en lugar de decir discapacitado, es más adecuado decir persona con discapacidad. Esta expresión forma parte del lenguaje centrado en la persona, que prioriza la identidad humana antes que cualquier condición. También se usa el término persona en situación de discapacidad, especialmente en contextos legales y sociales de algunos países latinoamericanos, para enfatizar que la discapacidad no solo es una condición individual, sino también una realidad construida por el entorno. Y también debemos evitar expresiones como padece de o sufre de discapacidad. No todas las personas con discapacidad están sufriendo. Decir vive con discapacidad o tiene una discapacidad es más preciso y respetuoso. Incluso se puede decir persona con movilidad reducida si se refiere a ese contexto específico. La precisión es parte del respeto. Hay otros términos que debemos dejar de usar porque son obsoletos o peyorativos, como inválido, lisiado, minusválido, retardado o mongólico. Son terminaciones cargadas de discriminación usadas históricamente para marginar. Debemos preferir lenguaje actualizado y respetuoso, que evoluciona con el tiempo. Y es importante entender que hablar de personas normales en contraposición a personas con discapacidad es incorrecto. No hay una normalidad universal. Algunas personas prefieren el término diversidad funcional, especialmente en España y algunos movimientos sociales, porque destaca que todas las personas funcionamos de manera distinta, sin jerarquías de valor. Y esto no es solo una cuestión de amabilidad o corrección política. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU enfatiza que el lenguaje debe promover la dignidad, la inclusión y los derechos. Hablar bien no es un detalle, es un acto de justicia y reconocimiento hacia los demás. Además, existen varios modelos para entender la discapacidad. El modelo médico, que se enfoca solo en la condición física o mental de la persona. El modelo social, que considera que lo discapacitante no es la persona, sino el entorno que no brinda condiciones adecuadas. Y el modelo biopsicosocial, que integra todos los aspectos, el cuerpo, la mente, el entorno y los derechos. En algunos contextos podemos ver también términos como persona con sordoceguera en lugar de decir sordo-mudo. También persona usuaria de silla de ruedas en lugar de decir está atada o confinada. Personas con trastorno del aspecto autista en lugar de expresiones como genéricas o erróneas como autista, usado como insulto. Cada palabra cuenta y muchas veces las personas prefieren identificarse con sus nombres y no por su condición. Así que, en resumen, usemos persona con discapacidad o persona con diversidad funcional. Evitemos términos cargados de lástima, juicio o inferioridad. Respetemos la autoidentificación de cada persona. Algunos prefieren términos más específicos y eso también debe ser escuchado. El lenguaje crea realidad. Cambiar cómo hablamos también transforma cómo pensamos y actuamos. Hablemos con empatía, hablemos con conciencia, hablemos con intención y respeto hacia los demás.